Listo, doctor. Ok, perfecto. Entonces repetimos que los partos han sido naturales o por cesárea. Para la madre, un parto vaginal fisiológico es lo mejor que le puede ocurrir. ¿Por qué? Porque está descrito que en 6 horas esa señora va a poder valerse por sí misma y lo vamos a dejar entre comillas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que la señora en 6 horas va a poder, claro, con molestias, incomodidad, dolor, ¿verdad? Pero ella va a poder levantarse, va a poder bañarse solita, va a poder ir al baño, ¿verdad? Ahorita no. No sé qué habrá pasado, pero ustedes están todos conectados, según veo. Sí, doctor, solo tiene que compartir su presentación. Ahorita lo voy a hacer otra vez. Qué rollo. Echando a perder se aprende, ¿no? Okay. Entonces, como les decía, imagínense ustedes una señora que... Ah, y la otra cosa es que en 6 horas la madre va a poder cuidar perfectamente a su bebé, ¿sí? O sea, no quiere decir que desde que el niño nació lo va a tener descuidado, no me malinterpreten. Solo que, digamos que después de 6 horas ella va a estar ya más pendiente de las necesidades del bebé, ¿ok? Ahora, imagínense ustedes las madres que nacen por cesárea, pues tienen riesgo, ¿verdad? Desde el evento quirúrgico, la anestesia conlleva un riesgo de sangrados, riesgo de infecciones. La madre no se va para su casa, no se vale por sí misma, va a estar 3 días encerrada en el hospital, convaleciente, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el bebé? El bebé no se va para su casa, ¿no? El bebé no se va con su madre, el bebé lo absorbe el hospital, se queda en la sala de recién nacidos. Y ustedes, cuando estén ahí haciendo las prácticas, no me van a dejar mentir. Es tanta la gente que hay en el hospital que a veces hay 4 o 5 niños en una misma incubadora. Y ustedes van a ver, un niño está séptico, el otro está ictérico, el otro que la madre nació el bebé nació porque la mamá le hicieron cesárea, pero el bebé está sanito y se enferma. Una vez que entra al hospital, tiene riesgo de sepsis asociada a los servicios de salud, entonces se complica. Ya hemos tenido nosotros niños sanitos que nacieron por cesárea y que broncoaspiran, se infectan o tienen otras complicaciones. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto yo? Bueno, pues que cuando esté en nuestras manos tomar la decisión entre si se hace un parto normal o cesárea, pues tiene que ser bien consensuado en base a criterios médicos bien sólidos. ¿Ok? Les digo esto porque aquí en Honduras, principalmente en Tegucigalpa, en las clínicas privadas está de moda la cesárea. Ahí las señoras no pueden ni estornudar porque ya les hacen cesárea, ¿verdad? Entonces, me imagino que para los ginecólogos es más fácil hacer cesárea porque en primer lugar es un poquito más de dinero. En segundo lugar, no están toda la noche desvelados foqueando al bebé, monitorizando a la madre, etcétera, etcétera. Entonces se hace la cesárea y se acabó. Pero no, ¿verdad? Tiene que tomarse una decisión bien correcta en ese sentido. Ahora, ¿cuántos embarazos ha tenido? ¿Cuáles son de alto riesgo? Pues ya saben ustedes, las primigestas son de alto riesgo, ¿verdad? La primera vez que esté embarazada, cualquier cosa le puede pasar, ¿verdad? Tiene un alto riesgo de morbimortalidad. ¿O qué les parece a ustedes las grandes multíparas? ¿Saben ustedes que desde 1943 se consideraron a las grandes multíparas como mayor o igual a 8 embarazos? Pero todavía en la actualidad hay pues, opiniones diferentes. En Chile, en Sudamérica, en Europa, tienen otros criterios para considerar las grandes multíparas. Pero si ustedes ven esa familia que está ahí en la foto, qué bonito, o sea, la señora se mira todavía joven, sus hijos están sanitos, bien vestidos en una casa hermosa, ¿verdad? Pero para nuestra sociedad es un problema,
¿verdad? Nuestra realidad no es esa que vimos anteriormente. Esta es nuestra realidad, miren. Y se dice que cada embarazo, cada niño que va a nacer, nosotros tenemos que estar seguros que va a recibir todos los cuidados de su hogar, su alimentación, ¿verdad? Una de estimulación, educación, ¿verdad? Entonces, esa no es la realidad de nuestro país, ¿verdad? Mientras más embarazos tenga una señora, más riesgo para esos bebés de desnutrición, de enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, de muerte, ¿verdad? Entonces, todas las grandes multíparas deben de ser consideradas de riesgo para morbimortalidad perinatal, ¿sí? No sé si ustedes conocen los de la religión, ay, del Opus Dei. Con todo el respeto, no es hablar mal de ellos, pero ellos tienen una creencia que tienen las embarazadas, las señoras tienen que tener todos los hijos que Dios les dé. Y yo tengo amigos que son del Opus Dei. Tengo un amigo que es médico, por cierto, y trabaja en el, no le voy a decir más datos, pero sí, él tiene 7 hijos, todos sanitos, gracias a Dios. Pero la hermana de mi amigo tiene 11 hijos y todos normales. Entonces ella, claro, ¿verdad? Como todos sus hijos fueron normales, ella se fue confiando y confiando, pero el riesgo va aumentando exponencialmente, ¿verdad? A medida que la señora tiene más edad y más hijos. Y el último hijo le salió con síndrome de Down y cardiópata, estuvo sumamente grave en el hospital, estuvo más o menos como casi un mes con una cardiopatía y otras complicaciones asociadas a la hospitalización, ¿verdad? Entonces, no nos confiemos, ¿verdad? Sí, que ya tuvo varios hijos, están todos sanos, no, pero el riesgo es diferente en cada embarazo, pues entonces consideremos a las multíparas y grandes multíparas como de riesgo, ¿ok? ¿Ha tenido hijos anteriores prematuros de bajo peso al nacer? Miren, a nivel internacional, los nacimientos prematuros andan alrededor del 7%. En Honduras andan alrededor del 12%. ¿Se imaginan ustedes? De cada 100 niños que nacen, 12 son prematuros en nuestro país, ¿verdad? Entonces, es sumamente alto. Son niños que no se van a su casa, son niños que se quedan en el hospital, que se quedan en la unidad de cuidados intensivos, que se quedan en ventilación mecánica, que se necesitan cuidados especiales, medicamentos especiales, ¿verdad? Entonces, obviamente, tienen un alto riesgo de morbimortalidad. Miren, las muertes neonatales, más del 75% de los bebés son prematuros, ¿verdad? Imagínense ustedes. Y obviamente, si una madre, ¿para qué nos sirve a nosotros saber si una madre tuvo bebés prematuros? Ah, porque los factores de riesgo que hicieron que ella tuviera un bebé prematuro se pueden repetir, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, la señora tuvo incompetencia ixmicocervical, ¿eso no se va a curar? En los siguientes embarazos va a seguir teniendo incompetencia ixmicocervical. La madre es una madre pequeña, talla baja, no va a crecer al siguiente embarazo, ¿verdad? Sigue teniendo el mismo problema. O hay algunas cosas que sí las vamos a poder corregir, por ejemplo, que tenga una diabetes no controlada, que tenga anemia, otras infecciones, ¿verdad? Eso sí lo vamos a poder controlar. Entonces, si tuvo hijos prematuros, recordemos, esos factores pueden volverse a repetir, ¿verdad? En los siguientes embarazos. Entonces, tuvo hijos prematuros, entonces esa señora entra a la categoría de alto riesgo y tiene que verla un ginecólogo especialista en alto riesgo, principalmente pues para evitar que el bebé nazca prematuro. ¿Ha tenido hijos con malformaciones? 5 al 10% de los recién nacidos vivos pueden tener malformaciones. Lo que pasa es que algunas malformaciones se consideran que son incompatibles con la vida y otras que no son incompatibles con la vida, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, el 10% de los mortinatos se sabe que pueden presentar algún defecto congénito o alguna enfermedad genética, ¿verdad? Ahora, algunas malformaciones pueden repetirse, ¿verdad? Por ejemplo, en niños que tienen hidrocefalia y mielomeningocele, ¿verdad? Pueden repetirse. O pacientes, por ejemplo, que tengan microcefalia y se pueden repetir si no se corrigen los problemas por los cuales la señora tuvo estos niños con estos problemas. Entonces,
A veces nosotros preguntamos en la historia ginecobstétrica, preguntamos, señora, ¿cuántos hijos ha tenido? He tenido 2 hijos. Ah, ok. ¿Y están vivos? ¿Hijos vivos? 2. Sí, los 2 están vivos. Cheque. Entonces ya con eso nos quedamos nosotros tranquilos, pero no averiguamos si alguno de ellos tuvo malformaciones. Imagínense un niño con hidrocefalia bueno, yo conocí una señora, mejor dicho, en un pueblo que se llama Río Lindo, donde la señora tuvo 3 hijos con hidrocefalia y mielomeningocele. ¿Verdad? Imagínense ustedes, se logró identificar que esa señora tenía deficiencia de ácido fólico, ¿verdad? La enviamos donde un ginecólogo de alto riesgo en San Pedro Sula. Río Lindo queda a 1 hora de San Pedro Sula. Y la señora empezó con tratamiento con ácido fólico y logró tener un sano, gracias a Dios. Pero ¿no les parece a usted una grosería que no se ha identificado desde el primer embarazo que esa señora tenía una deficiencia de ácido fólico? Por ejemplo, miren acá ustedes, el Ministerio de Salud Pública, cuando hubo la gran epidemia de todas estas señoras son de Choluteca, miren, la gran epidemia de microcefalia en Choluteca. La última vez que yo, todas secundarios a Zika, imagínense, la última vez que yo conté, el último conteo, mejor dicho, que yo me di cuenta ya de niños con microcefalia en Choluteca eran 74 niños. ¿Qué opinan ustedes? ¿No es un error del sistema ese? ¿Verdad? O sea, eso quiere decir que el Ministerio de Salud Pública de Honduras no hizo absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cuál control de Doctor, plagas? ¿Cuál control de vectores? Nada. doctor, Entonces, perdón. dígame. Sí, fíjese que yo conozco un caso, yo soy de una zona rural de Ciguatepeque, Sí. y fíjese que yo conozco un caso de una familia que tanto o sea, ella tiene mayormente hijos varones y creo que solo una hija mujer, pero las muchachas, las nueras de esta señora, siempre tienen abortos en periodos bien tempranos del embarazo. Uh-huh. Entonces, y una de ellas, cuando logró, por fin creo que fue como su 4.º embarazo, no pudo llevarlo a término porque la hija que Sí. ella tiene una niña, pero ya la niña tiene 3 años y no camina tampoco. Entonces... Sí, precisamente a ese punto queremos llegar, ¿verdad? No basta con saber, por ejemplo, mire, le voy a contar esta historia. Es una señora, lástima que yo no encuentro ese recorte del periódico, pero yo lo tenía. Es una señora de Choluteca también. Ella tiene 5 hijos con microcefalia. Y en la tribuna salió que decía, clama por ayuda por tener 5 hijos con microcefalia. Eran microcefalia. Entonces, ¿se imaginan ustedes? No es un error ese, ¿verdad? Es un error porque usted desde el primer bebé que identificó con microcefalia tuvo que haberse metido en un programa de evaluación del caso, ¿verdad? Identificar si era un problema, si era infeccioso o si era un problema congénito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, como ustedes ven, no basta solo preguntar si están vivos o si están vivos, ¿verdad? Sino que si están vivos, qué tan sanos están o qué enfermedades tienen. Por ejemplo, en el caso que usted me está contando, ahí cuando hacemos la historia clínica perinatal, entonces pasamos a este punto. ¿Se le ha muerto algún hijo antes de nacer o durante la primera semana de vida? Cuando nosotros evaluamos este ítem y nos dice la señora, no, se me murió un bebé. Sí, fíjese que el último se me murió, o todos se me han muerto, o tuve aborto, entonces nosotros, no sé, como que no seguimos preguntando, como que nos da pesar, pero hay que indagar qué es lo que está pasando, no quedarse solo con esa información, sino que investigar y, como les digo yo, ampliar la cobertura. Si yo no puedo identificar por qué la señora tiene abortos espontáneos recurrentes, o por qué tiene hijos prematuros, o por qué se mueren sus bebés, entonces buscamos ayuda, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, si Doctor, vemos la muerte fetal, si quieren, doctor, dígame, ajá. Si quieren, podemos dejar las no, preguntas y respuestas al final. no, no Hola, es una pregunta, solo quería hacerle una observación. Yo ¿sí? estuve participando en una investigación de malformaciones congénitas
Ok. Y una observación que teníamos cuando aplicábamos el instrumento, era que muchas, por no decir la mayoría de las pacientes que vienen al hospital materno infantil son de afuera, bueno, en su mayoría. Y algo bien importante es que ellas, tanto ellas como sus parejas, han estado expuestas a pesticidas por el trabajo en el campo. Y eso ha sido también uno de los factores importantes. Solamente. Sí, perfecto. O sea, es importante eso, pues, porque miren, les voy a contar esta historia. Esta historia es de un bebé de 2 meses, perdón, un bebé de 2 semanas que llegó al Seguro Social. Es un varón y llegó grave, con neumonía. Se estaba muriendo. Nosotros lo ingresamos ahí al Seguro Social, lo intubamos, lo dejamos en ventilador mecánico, le pusimos antibióticos de amplio espectro y lo tuvimos ahí con aminas y bueno, sumamente grave el niño. El niño no mejoraba. Cambiamos antibióticos, cambiamos estrategias, mejoramos el tratamiento y el niño seguía grave. Hasta a la mamá, ¿sabe qué? Le digo, siéntese aquí, se lo vamos a dar en brazos para que lo cargue, porque para parte del duelo, me explico. Y entonces, para que ella vaya aceptando, pues, que su niño tiene que partirse y que le dé cariño, pues todo lo que es el duelo, ¿verdad? Como debe ser. Entonces la señora se sentó, yo se lo puse en los brazos, así intubado siempre con el ventilador y todo, y ella empezó a llorar. Entonces ella dijo, Dios mío, dice, ¿por qué me quitas a mis varones? ¿Por qué te llevas a mis varones? Entonces yo me quedé pensando y la quedé viendo y le dije, señora, le digo, ¿por qué dice usted que Dios le lleva a sus varones? Usted me dice, es que ya tuve otro varón y se me murió igualito que este. Entonces, cuando chequeo la historia, ahí mismo enfrente de la señora veo que dice, gesta 5, hijos vivos 3, hijos muertos, hijos vivos 4, hijos muertos 1. Entonces, digo yo, tiene 4 vivos, pero ese cuarto era el niño que estaba en brazos con ella, todavía estaba vivo. Pues. Entonces yo le pregunto, ¿y el que murió era varón? Sí, el que murió era varón. ¿Y las otras 3 que están vivas son niñas? Sí, son niñas. Mis niñas nacen sanitas, solo son los varones los que se me complican. Entonces prácticamente ya nos está dando el diagnóstico, me explico, nos está hablando de una enfermedad inmunológica que afecta a los varones, ¿verdad? Entonces ya nosotros venimos y lo mandamos a que el bebé lo evaluara el inmunólogo y sí, ¿verdad? Era una inmunodeficiencia primaria ligada al sexo masculino. O sea, todos los varones que la señora iba a tener se iban a morir. En este caso en particular, al bebé se le dio tratamiento especial con inmunoglobulinas y otras cosas, y el niño logró sobrevivir, incluso llegó a grande, pues. La última vez que yo lo vi estaba en consulta externa el bebé y lo estaba viendo siempre el inmunólogo. Entonces, como les digo, si un bebé murió, ¿de qué murió? ¿Verdad? Y hacer la indagación completa porque esas muertes pueden hacer, pues, que nos ayude a salvarle la vida a los futuros hijos, ¿verdad? Ahora, entonces, lo importante es establecer medidas correctivas de esas patologías, ¿verdad? Otra cosa importante que nosotros tenemos que consultar en la historia clínica prenatal es si ha tenido o tiene fiebre. Si la respuesta es sí, sí ha tenido fiebre, entonces, ¿cuáles son los síntomas acompañantes o signos que presentó la señora? Imagínense ustedes que le diga a una señora, doctor, fíjese que sí, me dio fiebre, pero fue en el segundo mes del embarazo. Y usted se confía y dice, fue en el segundo mes del embarazo, ya se le quitó lo que tenía. Pero no preguntamos otros signos. ¿Qué tal que la señora les diga, sí, doctor, mire, me dio fiebre en el segundo mes de embarazo, pero aparte me dio un rash, me salió un salpullido en la cara, me dolían los huesos, y me salieron unas pelotas en el cuello, o sea, le salieron unos ganglios occipitales, póngale. Y usted dice, híjole, ¿no será una rubiola congénita? Y ese niño cuando nazca va a tener rubiola congénita, pues, una rubiola durante el embarazo, ¿se imagina? Sí. O así como estamos ahorita, ustedes saben que si tiene fiebre y rash, es Zika hasta que no se demuestre lo contrario. Si tiene solo rash sin fiebre, es Zika hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, tiene alto riesgo de microcefalia. Pues. Entonces, si una señora tiene fiebre, ¿en qué mes fue? Identificar todos los síntomas y signos acompañantes, ¿verdad? Ahora, si fue fiebre en el último mes del embarazo,
recordemos que las madres son propensas a tener dos tipos de infecciones, la vaginosis y las infecciones urinarias. Eso es por el propio embarazo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que identificar siempre, tenemos que descartar que la madre tenga estos dos tipos de infecciones. Y la otra cosa, si ha tenido fiebre o ha tenido infecciones, ¿qué tratamiento recibió? ¿Verdad? ¿Le dieron un tratamiento adecuado? ¿Por cuánto tiempo lo recibió? Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Padece alguna enfermedad aguda o crónica? Ojo, cualquier enfermedad sistémica que afecte a la gestante puede tener repercusiones en el feto, ¿verdad? Entonces no nos confiemos. Imagínense ustedes leían a una señora que tiene diabetes, ¿verdad? Y usted dije, puchica, bueno, que se cuide la señora y que siga tomando sus mismos medicamentos e ignoramos lo que puede pasar. Yo les recomiendo, si ustedes atienden una embarazada y tienen una enfermedad, abran el libro e investiguen a ver qué es lo que está, cuáles son las complicaciones que puede tener el bebé. Por ejemplo, imagínense, una señora con diabetes, ¿verdad? El bebé puede tener estos problemas macrosómico, puede tener regresión caudal, puede tener trauma obstétrico porque es muy grande y la salida del canal del parto se complica. Puede tener trastornos metabólicos como hipoglicemia, hipocalcemia, hipermagnesemia. También puede tener policitemia. ¿Saben qué es policitemia? El aumento anormal de los glóbulos rojos, del número de glóbulos rojos. Puede tener ictericia, ¿verdad? Puede tener cardiopatías, 5% más de riesgo de cardiopatías, o puede tener cardiopatía, miocardiopatía hipertrófica, que es la típica de la diabetes, ¿verdad? Alteraciones neurológicas, microcolon descendente, todas esas complicaciones un hijo de madre con diabetes. ¿Se imaginan ustedes que nazca este bebé ahí en un pueblo? Se nos va a morir este bebé, entonces nosotros vamos programando esto. Madres con preeclampsia. Las madres con preeclampsia tienen niños con trastornos neurológicos, de bajo peso, con alteraciones neurológicas principalmente, ¿verdad? Por ejemplo, las madres eclámpticas, ¿se imaginan ustedes una madre convulsionando por 10 minutos? Son 10 minutos que el bebé se queda sin oxígeno, con riesgo de asfixia perinatal. Las madres con cardiopatías, hipertensas también, son madres que pueden tener hijos de bajo peso, retardo en el crecimiento intrauterino, riesgo de prematuridad, alteraciones neurológicas. Las madres con lupus pueden tener una tríada los bebés, bloqueo cardíaco. El niño nace, depende del bloqueo, hay bloqueos graves. Imagínense, nace y pum, se muere el bebé. Llora y se muere porque tuvo un bloqueo cardíaco. O también el lupus puede dar trombocitopenia autoinmune y puede dar unas lesiones en la piel. Entonces, madre con lupus, no puede nacer en un centro de salud, en un hospital de área, ¿va? De región, no, tiene que nacer en un hospital de tercer nivel. Madre con HIV, el riesgo para el bebé de transmisión perinatal, tiene que nacer en el hospital, tenemos que darle medicamentos para evitar profilácticos, pues medicamentos profilácticos. La isoinmunización RH, dicho sea de paso, les voy a dejar su primera tarea, que vayan leyendo el capítulo de ictericia, de ahí de las normas de atención materno-infantil, váyanlo leyendo, porque una madre RH negativo le pueden transmitir al bebé anticuerpos y puede producir una hemólisis intraútero o después del nacimiento. Madre con hipotiroidismo o hipertiroidismo, el niño puede tener riesgo de hipotiroidismo. Hay que hacerle pruebas de función tiroidea al cuarto día. O un madre con hipertiroidismo, el niño puede nacer con una tormenta tiroidea. Imagínense un bebé que acaba de nacer hipertenso, sudoroso, taquicárdico, con temblores, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a todo eso. O madres con infecciones. Todas las madres que tengan cualquier tipo de infección, el bebé tiene riesgo de desarrollar sepsis, ¿verdad? Ok, ¿le ha dado algún medicamento, señora? Tenemos que preguntar. ¿Qué medicamento le dio? Miren, 5% de las malformaciones congénitas se pueden deber a uso de medicamentos. Ahora todos los medicamentos están bien regulados y sabemos cuáles pueden usarse en el embarazo, cuáles no y qué efectos secundarios nos puede dar. Si usted tiene dudas, abre el libro y mírelo. Si usted quiere ponerle un medicamento a una señora porque está enferma, si quiere ponerle un medicamento a una señora porque tiene una infección, entonces lea primero
¿verdad? Para que no se vaya a complicar la señora. Miren, aquí les traigo 2 casos de la vida real. Una señora ahí en el Seguro Social que padecía de epilepsia, estaba tomando ácido valproico. La señora tenía retraso mental moderado, pues, y era abusada por un tío en la casa. Y claro, ella pues no le informaba nada a sus familiares, ¿verdad? Y de repente se dieron cuenta hasta que la señora ya tenía como 4 o 5 meses de embarazo. La llevan al seguro y ¿qué creen? La señora siempre tomaba ácido valproico pues, para las convulsiones. Y el niño nació con todos estos problemas. Hiperterrorismo, retardo en el crecimiento intrauterino, puente nasal corto, implantación baja de pabellón auricular, micrognatia, paladar hendido, aracnodactilia, defecto atrioceptal, de esto se mueren los niños, de estas malformaciones cardíacas, dedos en martillo bilateral, obviamente triste para la familia, la madre abusada y el niño con estas complicaciones murió al 5º día de vida. Fue una tragedia familiar. El segundo caso, les digo yo, que es de una compañera que tuve yo cuando era estudiante de medicina. La mamá de mi amiga, cuando estaba embarazada de ella, se fue al médico porque tenía dolor en la garganta. El médico Larry, ese médico Larry le indicó tetraciclinas durante el embarazo. Y las tetraciclinas se asocian a daño al esqueleto y al esmalte de los dientes. Mi amiga era preciosa, era blanquita, ojos verdes, era rubia, me acuerdo que el pelo era así como ricitos de oro, pero cuando se reía tenía los dientes negros completamente, porque la tetraciclina hace que los dientes pierdan el esmalte, ¿verdad? Entonces, si vamos a indicar un medicamento, tenemos que chequearlo, revisarlo, ¿verdad? Y también tenemos que preguntar durante el embarazo a las señoras si han consumido algún medicamento. ¿Le ha salido líquido por la vagina, señora? Eso tiene que ver, ¿por qué hacemos esta pregunta? Tiene que ver con la ruptura prolongada de membranas. No es ruptura prematura, sino que es ruptura prolongada, ¿verdad? Boyer y colaboradores en 1983 hizo este estudio. ¿Y qué consistía esto? En que las señoras que tenían ruptura de membranas, él iba chequeando las horas y a ver cuando los niños nacían qué riesgo tenían los niños de tener sepsis. Entonces se dieron cuenta que después de las 18 horas de ruptura prolongada de membranas, el riesgo de sepsis aumentaba de una forma significativa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo normatizaron, ¿verdad? Que si todo niño que tuviera más de 18 horas de ruptura se ingresaba y se estudiaba para sepsis, ¿verdad? ¿Fuma, bebe o consume drogas? Claro que sí, hay que preguntarle, ¿verdad? Nosotros decimos, es que es embarazada o las embarazadas no hacen esas cosas. No, claro que sí. En este país, mientras más pobreza e ignorancia hay, más drogadicción, alcoholismo y todo eso. Entonces, si bebe pues, alcohol, puede tener datos de síndrome alcohólico fetal. El fumar va a tener riesgo de abortos espontáneos, bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento, alteraciones neurológicas. La cocaína, la heroína, la metadona, anfetamina, marihuana, ya se imaginan ustedes, ¿verdad? El niño con síndrome de abstinencia, retardo en el crecimiento intrauterino, alteraciones neurológicas, muerte perinatal. Incluso el tomar café en exceso se considera un riesgo de bajo peso, ¿verdad? La presentación ya se nos está acabando el tiempo. Solo quiero mencionarles que la única presentación normal es la cefálica, ¿verdad? Todas las demás presentaciones, cuando un niño viene transverso, nace podálico, nosotros tenemos que buscar datos de trauma obstétrico, ¿verdad? Ya para finalizar, está legalmente aprobado que todas las embarazadas tienen que hacerse un hemograma, BDRL, ¿verdad? Una señora que no tenga BDRL o el bebé que no tenga BDRL no se puede ir de alta, ¿verdad? Porque hay mucha sífilis otra vez en el país. VIH, por lo menos un VIH en cualquier momento del embarazo, ¿verdad? Grupo sanguíneo, tenemos que saber qué tipo de sangre es la mamá y qué tipo de sangre es el bebé, para evitar eso de la incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de RH y la ictericia hemolítica, la ictericia hemolítica. El CUMS indirecto, ¿verdad? Que es un dato que nos va a ayudar para saber si hay hemólisis. Glucosa en ayunas para descartar la diabetes gestacional o hacerle controles a la madre, ¿verdad? Si ya sabemos que tiene una diabetes mellitus.
general de orina, las proteinurias, ¿verdad? Más edemas, ustedes saben, más hipertensión, pues nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de preeclampsia. Y a todas las madres hay que hacerle un urocultivo al primer trimestre y al final del embarazo, ¿verdad? Para descartar infecciones urinarias que les decía yo que es muy frecuente en las embarazadas. Y pues hasta aquí llegamos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla en estos momentos. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, más que todo cuando hablan de café en exceso, porque creo que en Honduras más que todo somos altos consumidores de café. ¿Cuánto es el café en exceso que podemos denominar? Sí, bueno, miren, la verdad es que lo recomendable es para una embarazada es alrededor de 3 tazas al día, ¿verdad? Se sabe que después de 5 tazas empieza a haber descalcificación y hay un riesgo de osteoporosis, ¿verdad? Y más de 5 tazas tienen alteración a los bebés de bajo peso. Recuerden que esto es algo que está en estudio todavía, datos definitivos no los hay. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, que hay señoras que llevan su termo de café arriba y para abajo, ustedes saben, ¿verdad? Se toman 8 o 10 tazas al día. Entonces, esos son los datos que tenemos que evitar, pues. Pero como les digo, son estudios que se están haciendo y todavía no tenemos resultados así 100% fidedignos, pues. Solo se recomienda evitar el consumo en exceso de café, no más de 3 tazas al día. ¿Le gusta el café a usted, según parece? La verdad, sí. Gracias, doctor. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces mañana vamos a hablar de atención inmediata al recién nacido y reanimación neonatal. Ustedes vieron algo ya con la doctora Doris Burdet. Entonces, nada más mañana vamos a hablar de el flujograma de toma de decisiones y no solo la reanimación neonatal, sino también algunos otros cuidados que hay que hacerle a los recién nacidos. Entonces, mañana nos vemos, si quieren, a esta misma hora, 10:30, y pues vayan leyendo si gustan. Ahí en las normas de atención materno-infantil está el capítulo de atención inmediata al recién nacido. Ahorita se los paso a su chat. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, con la orden. Muchas gracias, doctor. Tenga buenas tardes. A la orden, a la orden.